El futuro que vi. La profecía que sacudió Japón. Todo comenzó como un rumor en la penumbra del Internet. Un hilo anónimo en un foro japonés hablaba de una página específica de un manga olvidado. Una viñeta extraña dibujada con líneas temblorosas. La obra llevaba por título The Future I Saw, escrita y dibujada por una artista enigmática, casi invisible para la industria del manga, Ryo Tatsuki. Pero esa viñeta contenía una fecha, 18 de julio de 2025, y junto a ella una imagen perturbadora. Un mar enloquecido devorando una ciudad costera, con la palabra despertar escrita entre las olas, en caligrafía japonesa antigua. Nadie le prestó atención, hasta que comenzaron las coincidencias. La luz de la mañana apenas atravesaba la ventana polvorienta del apartamento de Ryo Tatsuki. En la pequeña mesa de madera, su cuaderno original, el que contenía las predicciones más antiguas, permanecía abierto, con los bordes amarillentos por el tiempo y las esquinas dobladas por las veces que fue consultado en desesperación. Sobre la página del año 2011, una fecha estaba subrayada en tinta roja, 11 de marzo. A su lado, con letra fina y apretada, podía leerse: el Mar Negro vendrá con dientes blancos. Japón temblará por 6 minutos. Agua y fuego al mismo tiempo. Era la predicción que, una década atrás, muchos habían ignorado. Hasta que el tsunami y el desastre de Fukushima hicieron que el país entero la recordara con escalofrío. Otra página, fechada en abril de 2020, mostraba el dibujo de una figura humana con mascarilla y la palabra aislamiento, escrita en kanji repetidamente alrededor. Un mapa del mundo, con líneas rojas cruzando fronteras, estaba tachado con el título La tos invisible detendrá los aviones. Ahora, la predicción de julio de 2025 no parecía una exageración, sino el siguiente paso en una cadena que ya había demostrado ser real. Las redes sociales, cada vez más alarmadas, comenzaron a recopilar coincidencias. Videos antiguos de entrevistas con Ryo se viralizaban con subtítulos en distintos idiomas. Ella ya lo sabía. No escuchamos a tiempo. En la televisión, una presentadora con rostro tenso enumeraba las predicciones cumplidas con una línea de tiempo animada detrás de ella. 1995, Kobe, 2001, Atentado Internacional, 2011, Tsunami y Nuclear, 2020, Pandemia Global. Ahora, resaltado en rojo, 2025, Tsunami del Sur. En una sala de acceso restringido de la Universidad de Kioto, 5 sismólogos examinaban documentos inéditos bajo estricta confidencialidad. Sobre la mesa, entre gráficos topográficos y mapas batimétricos del lecho oceánico, reposaba una copia digitalizada del cuaderno original de Ryo Tatsuki. Uno de los dibujos, fechado en 1999, mostraba una línea serpenteante entre las islas de Filipinas y Japón, acompañada por un kanji apenas legible: Lie Kemu, grieta. Lo perturbador era la coincidencia. Aquella grieta se superponía de forma casi perfecta con la fosa de Nankai, una zona tectónica real donde la placa filipina se subduce bajo la placa euroasiática. Una región que ha sido históricamente responsable de algunos de los terremotos y tsunamis más devastadores en Japón. Desde 2019, sensores colocados en el fondo marino por la Agencia Meteorológica de Japón, JETENTA-MA, y el Earthquake Research Institute de Tokio han detectado un incremento gradual en la acumulación de energía sísmica en este punto. En 2023, un estudio publicado en Nature Geoscience alertó sobre una anomalía en la velocidad de propagación de ondas sísmicas entre Shikoku y Tokai, lo que indicaba posible actividad inminente. En 2024, los datos sísmicos mostraron microfracturas nuevas,
acompañadas de desplazamientos verticales inusuales en la corteza oceánica. «Esto no es casualidad», murmuró Nakamura, sin apartar la vista del papel. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de sus colegas. Él solo deslizó un dedo sobre la línea de la grieta dibujada por Ryo y repitió con voz seca: «Es como si ella supiera lo que nosotros apenas estamos empezando a comprender». Cuando la viñeta comenzó a viralizarse, las reacciones no se hicieron esperar. TikToks con la imagen inundaron Asia. Hashtags como Ryo Tatsuki, Tsunami 2025 y La Profeta del Mar se volvieron tendencia en 16 países. Influencers, investigadores y hasta antiguos escépticos comenzaban a creer. Algunos hablaban de sueños compartidos, en los que aparecían imágenes del manga. Otros aseguraban haber oído el mar susurrar. Pero lo más inquietante fue la ausencia de respuestas. Ninguna autoridad desmintió la profecía. Ni una sola voz oficial negó su posibilidad. Ese vacío fue el combustible para el miedo. Un grupo de usuarios en Reddit y X descubrió lo que llamaron el patrón Tatsuki. Cada predicción cumplida había sido publicada exactamente 14 días antes del evento. Si el dibujo final fue creado el 4 de julio de 2025, la fecha real del desastre sería el 18 de julio. Pero otro grupo, analizando eclipses lunares y ciclos sísmicos, propuso una variación aún más espeluznante. El día clave era el 21 de julio. Nadie sabía a quién creer, pero todos estaban seguros de una cosa: algo se acercaba. El 15 de julio, pescadores de Shizuoka reportaron una anomalía. Los peces nadaban en círculos frenéticos y el agua del puerto tenía una temperatura inusualmente alta. Esa noche, sobre el Pacífico, apareció una luz roja. No fue registrada por satélites ni radares, solo por testigos presenciales. Algunos la llamaron una herida en el cielo, otros la señal. A la mañana siguiente el mar comenzó a retroceder. A las 4:17 de la mañana del 16 de julio, el subsuelo japonés emitió su grito más temido. Las alarmas sísmicas del sistema de alerta temprana, J-Alert, se activaron en cadena. Radios, celulares, pantallas en estaciones de tren y noticieros interrumpieron todo. Una voz metálica y sin alma retumbó como una sentencia: evacuación inmediata. Riesgo extremo de tsunami. Diríjase a terreno elevado. Tokio contuvo el aliento. En cuestión de segundos, el país más preparado del mundo para catástrofes naturales se sumió en el pánico. Las cámaras de seguridad captaron escenas desconcertantes. Madres arrastrando a sus hijos en pijama, ancianos con bastones tratando de correr, jóvenes llorando mientras sostenían sus teléfonos. Algunos se abrazaban, otros rezaban, y otros simplemente miraban hacia el mar como si esperaran una respuesta divina. Pero no fue una ola lo que vino, fue el mar mismo desatado. Desde una colina en Kamogawa, un dron grabó lo impensable. El océano se alzó, no como una serie de olas, sino como un muro de agua de más de 20 metros, avanzando en silencio brutal antes del impacto. Era una megatsunami, como las que la historia japonesa ha temido desde el evento de Meiwa en 1771 o el aún más reciente desastre de Tohoku en 2011. Pero esta vez lo sabían con segundos de anticipación y no fue suficiente. El tren bala se detuvo en seco. Las torres de comunicación colapsaron. La electricidad falló en 5 prefecturas costeras. En algunas regiones, las sirenas fueron lo último que se escuchó antes del rugido. Casas desaparecieron en segundos. Puentes fueron arrancados como ramas secas. Testigos que grababan desde terrazas desaparecieron tras un último grito ahogado por la marea. Y entonces, el silencio. Durante más de 3 horas,
Japón quedó en penumbra, sin señales de teléfono, sin transmisión de televisión, sin conexión satelital. Una nación entera, acostumbrada al control y la preparación, quedó suspendida en la incertidumbre más absoluta. Cuando el sol comenzó a salir sobre las costas devastadas, el mar seguía allí, retrocediendo lentamente, dejando tras de sí ruinas, lodo, cuerpos y una palabra escrita en el rostro de todos: incredulidad. Al amanecer del 17 de julio, entre lodo, escombros y silencio, un voluntario halló una hoja flotando cerca de un muelle destruido. Era una página arrancada del cuaderno original de Ryo Tatsuki. Decía, en hiragana antiguo: lo advertí. El despertar fue solo el inicio. Silencio tras la marea. Cuando las primeras señales satelitales regresaron y las estaciones de emergencia lograron transmitir, la magnitud del desastre era indescriptible. 9 prefecturas costeras reportaban daños severos: Chiba, Shizuoka, Mie, Wakayama, Tokushima, Kochi, Miyazaki, Kagoshima y Okinawa. Algunas ciudades quedaron literalmente borradas del mapa. Los sistemas de medición de la Japan Meteorological Agency, JMA, confirmaron que la actividad en la fosa de Nankai se aceleró dramáticamente en las últimas 72 horas antes del impacto. Entre los escombros, en una playa al sur de Hamamatsu, un voluntario encontró un fragmento de papel plastificado. Era una página del manga de Ryo Tatsuki, la misma viñeta temida desde meses atrás. Pero había algo diferente. La palabra que antes decía despertar estaba ahora subrayada con tinta roja, y junto a ella otra que nadie había notado antes: continuará. Los expertos callaron, los medios bajaron el tono, pero en las redes el pánico creció. ¿Qué vio Ryo que aún no ha ocurrido? ¿Esto fue solo el comienzo? ¿Hay más viñetas ocultas? Y ahora, la pregunta es para ti, miembro de Clave Oculta. ¿Qué historia quieres que investiguemos a fondo? ¿Una profecía olvidada? ¿Una conspiración enterrada en la historia? ¿Un texto antiguo que predijo nuestra era? Déjalo en los comentarios y forma parte de esta comunidad que no teme a la verdad. Suscríbete ahora a Clave Oculta, activa la campana y acompáñanos en el próximo misterio. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que el futuro ya ha sido escrito. Solo falta leerlo.